queridos hermanos sacerdotes, queridas hermanas religiosas, carmelitas de San José, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los que están aquí, como también todos los que a través de TVK, el canal católico, también están participando de la Santa Misa. Quisiera hablarles en esta ocasión con toda sencillez y confianza, como una celebración de familia, porque eso somos la familia de los hijos de Dios. Y ahora estamos de fiesta por las grandes celebraciones de Navidad, de Año Nuevo. Reitero mi saludo a todos, deseándoles toda bendición del Señor. El motivo de la fiesta tan grande es el nacimiento de Jesús. Y no puede ser menos la alegría del mundo entero. Este es un gran acontecimiento, el más grande de la historia de la humanidad. Y es que con ese niño divino se nos da todo. Se nos da la salvación, la felicidad eterna y también en el momento actual todas las gracias y favores que necesitamos. Por eso el mundo se alegra de sobremanera. Pero además tenemos la dicha de estar celebrando también la fiesta, aunque privada, pero para nosotros es una fiesta grande, la del niño, dulce niño Jesús de Belén. Yo quiero felicitarles primero a las madres carmelitas de San José por tener aquí al dulce niño Jesús de Belén, pero también a todos ustedes por su devoción. La verdad es que todos hemos recibido milagros de forma privada, pero continuamente el niño Dios nos está bendiciendo a todos. Es posible que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y sería eso muy triste, porque si no somos conscientes no podemos ser agradecidos. Pero ustedes no, ustedes son devotos y devotas del Divino Niño en esta advocación. Y vienen para darle gracias. Ahora mismo, cuando llegaba a esta capilla, me llamó la atención poderosamente una familia que está aquí, que venía de Santana, viene de Santana a dar gracias al Señor. Y cuando me vieron, se fueron a saludarme y me dieron el testimonio de uno de ellos, un niño, Vladimir, enfermo del cáncer en una pierna, iba a ser amputada su pierna. Le pide
al niñito Jesús de Belén y se cura, está completamente curado, está aquí con nosotros, completamente sano. Este es uno de tantos milagros. Pero es que la presencia del Señor en medio de nosotros es fuente de toda bendición, de todo milagro, toda gracia y todo favor. Todo viene de Él. Yo quisiera, aunque ustedes conocen mejor que yo la historia de la aparición, diríamos, de este niñito Jesús que se venera aquí en este colegio de Belén en Santa Tecla. Pero quisiera decir algunas cosas por algunos de los que están aquí que a lo mejor no conocen y sobre todo por los que a través de la televisión a lo mejor no se daban cuenta que teníamos este milagro con nosotros. Justo antes de misa, Madre Marlene nos estaba contando algunos detalles de la gratitud que esta congregación le tiene al dulce niñito Jesús de Belén. Y nos dio esta estampa donde está el niño en su tamaño real y además una pequeña historia. El hecho es que allá por el año 1945, en la playa de Las Flores, así se llama en el departamento de Sonsonate, en Acajutla, un niño de unos 8 o 10 años encontró a este niñito Jesús. El niño se llamaba Efraín, y era pescador, hijo de pescadores, y en una ostra encontró a la imagen de este pequeño niño Jesús, digamos, pequeña imagen de Jesús niño. Y más tarde, las hermanas de esta congregación, Carmelitas de San José, fueron a misionar en ese lugar, en la población de Izalco, y guiadas por la superiora general Madre Paula del Divino Salvador, visitaron esa población y como era día de Navidad, iban visitando los diferentes nacimientos de casa en casa. Y cuando llegaron a la casa de la familia del mencionado niño, pues no podían distinguir dónde habían colocado al niño Dios, porque todos los demás nacimientos tenían la imagen del niño Dios más grande. Esta era muy pequeña y no lo podían ver. Pero cuando lo vieron quedaron encantadas. Se los mostró la familia y no solo eso, les contaron la historia, cómo aquel niño lo había encontrado y que ya había muerto el niño que lo encontró. Y era una familia pobre
y poco después murió la mamá también, y quedaron huérfanas las dos hermanas que estaban pequeñas, hermanas de Efraín. Y entonces ellas trajeron a las niñas aquí al colegio para ayudarles. Y también la familia quiso que el niño Dios viniera a este colegio y que estuviera aquí en la casa de las hermanas. Y por eso es que se conserva aquí en este lugar. Las niñas, como otras más, fueron ayudadas por la congregación. Más tarde fueron a Estados Unidos y todavía viven, ya son ancianas. Y bueno, en 1950, Monseñor Luis Chávez, el arzobispo de aquel momento, les autorizó que de forma privada se le diera culto al Niño Dios. Y incluso les dio la oración con que se invocara a este niñito Jesús de Belén. Y desde entonces son incontables los milagros que se han hecho. La madre decía que para las hermanas de este colegio, esta misma capilla es un milagro del niñito Jesús de Belén, porque a él le pidieron. Y si bien la congregación es ya centenaria, pero no tenían una capilla como esta. La capilla era muy modesta, ¿no? Era un salón prácticamente. Entonces querían tener una capilla digna. Y cuando invocaron al niño, cuando el niño estuvo aquí ya en el colegio, fue cuando un donante ofreció construir la capilla. No habían fondos para ello. Don Walter Denninger quiso que se construyera la capilla y allí por el 60 ya está terminada, gracias al niño, al niñito Jesús de Belén, como le llamamos. Y en el 2001, en el terremoto, se cayó el colegio, pero no la capilla. Pero también se le pidió al niñito Jesús de Belén y el colegio se ha levantado de nuevo. Diríamos milagrosamente, con la ayuda de unos y de otros, se vuelve a levantar. Y además, son tantos los milagros de curaciones de niños enfermos que han venido para pedirle al niñito Jesús de Belén y se han curado, incluso de Estados Unidos, pero también de todo el país. Y por eso, ahí por el 2000, el arzobispo, era Monseñor Sáenz, les pidió que se hiciera un santuario, el santuario que está precisamente en el jardín y que tiene la imagen bendita del dulce niñito Jesús de Belén, y que se favoreciera la peregrinación de los devotos a este lugar santo. Y bueno, precisamente ahora me dio mucho gusto conocer a Vladimir, que es uno de estos niños de los que estamos hablando, que milagrosamente ha sido curado del cáncer, pero así también muchos más.
La verdad, amadísimos hermanos y hermanas, es que todos tenemos necesidad de la gracia y la bendición del Señor. Y aunque no tengamos posiblemente una enfermedad física, pero tenemos debilidades, tenemos fallas, tenemos carencias, sobre todo espirituales. Qué importante es que nos acerquemos al Señor. Él es la fuente de toda bendición, como hemos dicho. El Santo Evangelio que se nos acaba de leer, del capítulo 2 de San Lucas, nos presenta la adoración de los pastores que la noche misma de la Navidad hacen al niño Jesús en Belén. Los pastores son niños y jovencitos, humildes campesinos, que no estaban en la ciudad, estaban en el campo, velando, sin dormir, pues, cuidando las ovejas. Seguramente haciendo oración también. Y en esto los ángeles se les aparecieron y les dieron la noticia que en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador del mundo. Esta es la señal, les dicen, lo encontrarán recostado en un pesebre, y allá van presurosos. Y entonces la escena es una verdadera contemplación. Han llegado hasta la gruta de Belén y han encontrado a la Santísima Virgen con San José y el niño recostado en el pesebre, tal como les habían dicho los ángeles. Se postran ante él y lo adoran. Esa debe ser nuestra actitud también. Venir a visitar al dulce niñito Jesús de Belén, que no solo significa un acto externo. Pudiera alguien ni siquiera venir a visitarlo. Si lo puede hacer, mejor, pero si no, desde su casa. Lo importante es la actitud profunda de adoración, de aceptación de ese niño, el abrir el corazón para que Jesús viva en nosotros, escuchar su voz, cumplir su voluntad, seguir sus huellas, obedientes a su doctrina. En otras palabras, hacer lo que Él quiere que hagamos, hacernos merecedores de su gracia y de su Santo Espíritu. Por eso Cristo ha venido al mundo, para salvarnos. El misterio de un Dios omnipotente que se hace niño debe movernos a la humildad, a reconocer la grandeza de Dios manifestada en la humilde persona de un niño que nace despojado de todo en una cueva, en una gruta, en Belén. Es un gran mensaje para nosotros. Hay pintores y escultores que cuando hacen la imagen del niño Dios suelen hacerla con una cruz. Y llama la atención porque la cruz, bien sabemos, tuvo lugar al final de la vida de Cristo. Cuando murió en la cruz, es verdad. Pero de niño, ¿por qué? ¿Por qué tiene en sus manos una cruz? Pues es significativo, y es que
la verdad, el sentido de sacrificio, el sentido de cruz, estuvo desde el primer momento en la vida del Señor, desde su nacimiento. Nos hemos acostumbrado a ver el niño Dios en el pesebre, con tantas luces, con tantos adornos, y pudiera ser que no advirtiéramos el aspecto de sacrificio, estar despojado de lo mínimo. Ningún niño que va a nacer nace así, que ni siquiera tiene lo suficiente para calentarse. Es una noche de invierno y por eso la tradición dice que una mula y un buey se acercaron y con su aliento le calentaron. De todos modos, es fácil advertir el aspecto de cruz, de sacrificio, de sufrimiento, de pobreza, de humildad, de deshacimiento de todo, para salvarnos. Y eso se va a mantener a lo largo de toda su vida. Los animales tienen cuevas y nidos y se protegen, pero el Hijo del Hombre, dice el Señor, no tiene dónde reclinar su cabeza. Y nos dijo que el que quiera ser su discípulo, que tome su cruz cada día y que lo siga, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y que lo siga. Ese es el camino de la salvación, el camino de la gloria, el camino del triunfo, el sacrificio. Tanto tenemos que aprender entonces, contemplando a Cristo. La invitación es a que lo contemplemos para que nuestra vida se adecue al misterio que contemplamos. También la doctrina del Señor diríamos, de infancia espiritual. Cuando les manda a los apóstoles, poniendo un niño en medio de ellos, que el que no sea como ese niño no entrará en el reino de los cielos. Santa Teresita del Niño Jesús enseñó hermosamente toda esa doctrina de la infancia espiritual como el camino más fácil y seguro para que Dios haga las obras grandes, para que Dios eleve la persona. En las casas, decía ella, de las personas de dinero, hay escaleras y hay ascensores para subir a las plantas superiores, también para escalar el cielo. Hay gradas de perfección que suben las almas santas, pero el camino de la pequeñez es como el ascensor, decía Santa Teresita. Siendo pequeños, sin capacidad por sí mismo, Dios entonces lleva a aquella alma. Que lo que debemos hacer es reconocer nuestra pequeñez y ponernos en las manos del Señor, confiándose en Él. Es hermosa esa doctrina. Y los papas han celebrado esa doctrina. El Papa Benedicto XV, hablando de Santa Teresita, dijo que ese es el secreto de la santidad, la pequeñez, la humildad, la infancia espiritual, el camino seguro para salvarse. Sí, pero lo que esta santa hizo en su condición de doctora de la Iglesia,
Santa Teresita del Niño Jesús, no es sino explicar hermosamente la doctrina del Señor, porque es el Señor el que nos ha mandado ser como niños, ser pequeños, ser humildes, ser sencillos y tener la confianza puesta en Dios. Qué bueno pues que vengamos este día 2 de enero, al comienzo del año 2020, para adorar al dulce niñito Jesús de Belén, como los pastores, como lo harán los magos, como lo han hecho los santos de todos los tiempos. Adorarlo para hacer un compromiso espiritual. Adorarlo para llevarlo en el corazón siempre. Adorarlo para prometerle nuestra obediencia incondicional, nuestro servicio. Adorarlo para ser como Él, para pedir su bendición, su gracia, su Santo Espíritu. Esta es la razón de esta celebración, que no solo es la Santa Misa, sino es toda una vida. Todos debemos ser de verdad devotos de la infancia de Jesús. Y qué bueno que tengamos aquí, diríamos, en el corazón del país, aquí en Santa Tecla, este santuario, pequeño pero grande por su significado, dedicado al dulce niñito Jesús de Belén. No quiero cansarles, pero termino invocando al divino niño Jesús, al dulce niñito Jesús de Belén, para que nos conceda a todos toda gracia y favor, toda bendición, cada uno según sus necesidades, pero que por encima de todas las ayudas materiales nos conceda a todos avanzar en el camino de la salvación, una conversión auténtica y una santificación personal cada vez mayor. Que podamos avanzar en el sendero del bien, en el sendero de la santidad, hasta la vida eterna. Que así sea.